Muy bien, buenos días queridos estudiantes de 6.1 y también 6.2. Como ya se había comentado, vamos a tener la clase de hoja electrónica de Google por manejada desde el móvil, ¿cierto? Por el móvil. ¿Por qué lo hacemos por aquí? Porque algunos jóvenes no tienen pues su PC, pero sí tienen su móvil, entonces por eso lo vamos a hacer por acá. Para ello, dos recomendaciones. Una, tener activa su cuenta de Gmail y tenerla abierta si es posible, que en el celular usted sabe que es posible. La razón, porque cuando usted graba en hojas de cálculo, que es muy parecida pues a Excel, pues él le va a dejar grabado aquí donde lo voy a mostrar en el Drive, ¿cierto? Lo mismo pasa con todas las aplicaciones de Google. Eh, Se alojan en el Drive. Aquí, el Drive. Queda automáticamente grabado. Usted no necesita darle guardar, sino que ya queda grabado allá. Bueno, la segunda recomendación es que si no tiene la hoja de cálculo de Google, usted busca Play Store, démosle Play Store acá, y en Play Store, pues usted en la búsqueda aquí le da hojas de cálculo, ahí está, de Google, y la instala. Inmediatamente la puede abrir de allí. Esas dos recomendaciones. Yo ya la tengo pues instalada, entonces vamos a hacer el trabajo que necesitamos para poder cumplir con el objetivo que tenemos de poder hacer una tabla de frecuencias y a partir de la tabla de frecuencias hacer un gráfico circular. Esa es la clase. Gráfico circular, ¿cierto? En estadística. Para ello entonces busquemos la hoja de cálculo. Aquí está, hoja de cálculo. Cuando le damos allí, pues aparece yo porque tengo pues, una serie de hojas que he abierto, pero usted seguramente si no lo ha hecho, pues sencillamente vamos a agregar una nueva. Como ya lo tiene descargado, aparece en la parte inferior derecha el signo más o una crucecita, digámoslo así, en colores, que es la que representa Google. Google siempre representa ese tipo de colores que se ven allí. Le doy ahí en ese signo más y me aparecen tres plantillas. Elegir una plantilla, eso más adelante lo podemos trabajar. Me da ciertas tablas ya como predefinidas, me lo da la hoja de cálculo. Pero en esta ocasión no la vamos a trabajar. El segundo icono me da el archivo Excel, si lo tiene usted instalado allá. Mire que por aquí también se puede trabajar Excel. Y la tercera, pues nuevo archivo de hojas de cálculo, es el que vamos a trabajar. Le damos en el lápiz, ¿cierto? Y me aparece la hoja de cálculo. Característica de la hoja de cálculo, como usted la ve allí. Tiene filas y tiene columnas. Las columnas, la columna A, la columna B, la columna C, etcétera. Tiene muchas columnas esta hoja de cálculo y muchas filas. Las filas 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿cierto? La intersección de una columna con una fila me da una celda. Aquí me paro yo, por ejemplo, la celda A1. O me paro por acá en esta celda, la celda C13. Y así, si usted quiere ir a cualquiera, pues desliza, ¿cierto? Y se para en la que desee. Esta es la forma, pues, de las filas y columnas. ¿Para qué esas celdas? Ya, entonces vamos al trabajo directamente. Aquí estoy parado en la celda A1. En las celdas, pues, datos, pueden ser datos de tipo numérico o datos de tipo alfanumérico, es decir, texto, letras, ¿cierto? Para poder entonces hacer este trabajo, obviamente usted puede cambiar por medio de los formatos que ve ahí arriba, ¿cierto? Los menús, se llaman menús. Puede cambiar la hoja de cálculo o puede cambiar los datos que meta allí a las celdas. Para esta ocasión, por ejemplo, voy a dictar el siguiente problema y es lo que vamos a recoger aquí en la hoja de cálculo. Me dice el problema. A 30 jóvenes se les preguntó sobre sus revistas favoritas. El resultado se recoge en la tabla, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tipo de revistas y número de jóvenes.
Tipo de revistas de deportes, científicas, música, animales e históricas. El total de número de jóvenes para cada revista en deportes, 10 dijeron que les gustaban los deportes, las revistas de deportes, 2 que les gustaban las científicas, 12 que les gustaba la de música, 5 que la de animales y uno de históricas. Esa información la vamos a recoger entonces en una tabla. Para ello entonces vamos a empezar. Aquí en la celda 1 escribimos, ¿cierto? Mire que yo me paro allá y se abre aquí donde dice FX, ingresa texto una fórmula y ahí voy a meter el título que es tipo en mayúscula. Por eso aprieto aquí esta teclita flechita para que me haga el intercambio entre minúscula y mayúscula con el teclado y puedo meter allá la información en mayúscula. Cuando ya escribí tipo, pues le doy el chulito. Si usted ve encima del chulito hay un circulito que dice 1, 2, 3. ¿Qué significa eso? Que cuando usted le da en ese 1, 2, 3, en ese circulito, pues le va a aparecer el teclado numérico. Contrario, le aparecerían unas letras. Si usted le da las letras, le va a aparecer un teclado con las letras, ¿cierto? Eso es lo que tiene que tener en cuenta aquí. Para ingresar entonces esta información a la celda, le doy el chulito. Ya quedó allí. Tipo, ¿cierto? Pero quiero que información que metí allí, ese título, me quede negrita. Entonces mire que acá en la parte inferior, ¿cierto? Está una B que es de negrita, lo doy ahí en negrita, ya me cambió, ¿cierto? ¿Qué más quiero? Que eso me salga centrado. Entonces lo doy aquí al lado de la A subrayada, pues centrado. ¿Listo? En esta A pues le puedo cambiar color, todo lo que quiera, pero por ahora la vamos a dejar allí para esta primera clase y usted va investigando acerca del asunto en esos menús. Ya quedó tipo. En la segunda columna, en la B1, vamos a meter número de jóvenes, ¿sí? Entonces ingreso acá, me paro ahí en B1, en mayúscula va número de jóvenes. Recuerde que muchas veces el teclado, pues como usted ha escrito palabras de estas varias veces, él la va memorizando, entonces de una le doy el número. Espacio, para no demorarme mucho. De espacio jóvenes, ya me aparece ahí, me devuelvo jóvenes, mírenlo ahí. Y le doy el chulito. ¿Qué puede usted observar? Que el número de jóvenes le quedó como fuera de la columna, ¿cierto? ¿Qué puede hacer? Vamos a ampliar la columna de una vez queda listo. Usted va a saber cómo ampliar una columna. Pero la vamos no a ampliar hasta allá, hasta donde dice después de la S, no. Vamos a ampliarla un poquitico, nada más, y luego vemos cómo podemos ajustar, se llama, ese texto para que quepa en esa celda. Me paro aquí en la B, aquí en el encabezado de la B, oprimo ahí, ¿cierto? Lo dejo como un poquitico oprimido y mire que me sale un circulito negro y además se me pone negro allá el encabezado B, ¿cierto? Y hay un circulito negro con dos flechitas en las cuales yo me paro en esa flechita presionando y corro un poquitico la celda y ya me quedó la longitud que yo quería. Le doy afuera para desactivar esa orden que di. Ahí me quedó el número de jóvenes. La puedo dejar allí, sí, no habría problema, número de jóvenes, ¿cierto? ¿Qué hago ahora? Entonces ahora lo que puedo es ponerle a esta, pues aquí con negrilla y que me quede ajustadito. Ve, es centrado, listo. ¿Qué hago? Le puedo crecer un poquitico más la extensión, ¿cierto? Vamos a hacerle un poquitico más la extensión. Me paro acá y un poquitico la longitud. Ahí nomás, ahí nomás. Listo, le doy afuera, ya me quedó el número de jóvenes. Y centrado los dos títulos. Listo. Vamos con la información aquí en tipo. Me paro allí en esta celda y le doy deportes. La primera letra mayúscula, escribo deportes. Listo, ya está. Le doy el chulito. Me paro en la segunda celda. Le doy científicas ahí, ¿cierto? Científicas. La primera siempre mayúscula. Ahí ya la tengo.
le doy el chulito. La tercera música, me paro allí, le doy música, entonces ahí está, música, ya está acá. Le doy el chulo. En la quinta le doy animales, entonces me paro acá, le doy animales, muy bien. Y le doy chulito. Y en la que sigue históricas, me paro aquí y le digo históricas. Históricas, muy bien. Históricas, muy bien, perfecto. Ahí está. Le doy entonces el chulito y ya me quedó, como ustedes la ven. Listo. Le voy a meter acá abajo total. Y ahora les digo para qué. Aunque, ojo, esta fila hay que tener cuidado, los datos que me suma allí, porque va a sumar datos, de no tomarlas cuando vaya a ingresar el gráfico. Ese total no entra en el gráfico, solamente desde los títulos hasta las revistas históricas y los números del número de jóvenes, ¿cierto? De cada revista. Le doy chulito, la voy a resaltar un poquito, lo voy a poner aquí que me quede en negrilla y ya tengo listo. ¿Qué voy a ingresar? Aquí donde dice número de jóvenes, los datos numéricos, se le preguntaron a los jóvenes si les gustó a 10, les gusta. Entonces mire que le doy el 1, 2, 3 para poder que entre ahí el 10. Les gusta a estos jóvenes 10. 10 jóvenes les gusta la revista de deportes. Le doy chulito, científicas, solamente 2 pelados, 2 jóvenes dijeron, no, a mí me gusta mano las científicas. Muy bien. Música, me paro en música y le doy 12. Usted lo va haciendo allá. Por eso es bueno este videíto que le estoy mandando para que usted vuelva. Y lo bueno del video es que usted puede retroceder cómo fue que lo hizo allí. Y usted va experimentando, va consultando e indagando para poder hacer esta labor en el celular. Que para allá es que va toda la tecnología, al móvil. Ahora hay que, las apps son las que van a dominar esta parte, ¿no? Tenemos entonces deportes, científicas 2, músicas 12 y animales. Las históricas 1. Muy bien, ahí está. Le doy el chulito. En total, aquí voy a atrapar el total, ¿cierto? Pero de una vez yo puedo formatear, yo quiero que estos números me queden centrados. Entonces me paro ahí donde dice el 10 y voy a sombrear todo esto hasta total. ¿Para qué? Porque total también quede centrado el número que va a entrar allí. Y le doy acá entonces, abajo, en la pestañita y le doy centrado, ya me quedó centrado. Le doy afuera y mire lo que va a pasar con el total. En el total, voy a meter, eso se llama una función, ¿sí? O una fórmula matemática que me suma todo eso. ¿Por qué es necesario eso? Aquí porque tenemos solamente 1, 2, 3, 4, 5 daticos, pero cuando hay 80, 100 datos, bueno, tantos que pueden, entonces es mejor automatizar. ¿Cómo automatizo? Con una función, con una fórmula, la busco acá. En f de x le doy acá y me salen todas las fórmulas de qué tipo, pues de base de datos, búsqueda, de estadísticas, pero esta es matemática, entonces busco matemáticas, ahí está. Aquí están todas las fórmulas matemáticas y busco una función o fórmula que llama sum, mírela aquí. Sum muestra la suma de una serie de números y esa es, le doy ahí. Ya me sale la función, característica de la función igual, y luego hice sum, paréntesis, ¿cierto? Y ahí en paréntesis voy a meter la celda donde está el joven de deportes, la celda B2, está el número 10, ¿cierto? Entonces necesito, este sum me va a sumar una serie o un rango, ¿cierto? De celdas. Cuando son 2 o 3, pues le doy la celda más la otra más la otra. Aquí no, aquí eso se llama un rango. ¿Cómo lo hace aquí la hoja de cálculo? Entonces mírenlo cómo se hace, cómo es la regla. Me voy aquí donde dice teclado para que poder oprimirla, porque es la celda B2 donde empieza. Le doy aquí en teclado numérico, me sale, perdón, el teclado de las letras. Le doy aquí en esta flechita, le digo B
y acompañado de un 2, la celda B2, ¿sí? Donde está el primer dato. La norma dice con 2 puntos porque voy a sumar un rango, se llama eso, de la B2 a la B6 o de la B2 hasta la N. Entonces, por eso le doy los 2 puntos hasta y le digo hasta dónde es que quiero sumar. Entonces, aquí en este caso hasta la B6 le doy entonces aquí B, ¿sí? 6. Ya, me quedó. ¿Y qué le doy? Chulito. Automáticamente, mire, pues que me sale 30, que es la suma de eso. Si yo me diera por cambiar, por ejemplo, el dato de científicas, ¿no? Que es que aparecieron 2 muchachos más y entonces en científicas ellos 2 dijeron que les gustaba, entonces me da un total de 4 muchachos, entonces le borro el 2 por el 4 y mire lo que pasa en el total, ¿sí? Se altera. Por eso es bueno usar esta función para que si cambia cualquier dato de las celdas anteriores, pues se va también a manifestar en el total. Volvamos a poner donde estaba, que era el 2. Listo, ahí quedó el 2. Perfecto. Muy bien, ya tengo listo mis datos para hacer el gráfico. Pero vamos a esa tablita que tenemos allí a resaltarle los bordes, ¿sí? Por defecto, la hoja de cálculo te da esa cuadrícula que ves allí, solo que la vamos a resaltar. Entonces me paro aquí donde dice tipo, sombreo toda la tablita que yo utilicé hasta acá, ¿cierto? A ver acá, mucho. ¿Qué pasó? Eso ahí. Ya la sombreé. Y acá abajo, ¿sí? Después de la B, la A, acá abajo en la parte inferior, sale como una cuadrícula, un cuadrito allí cuadriculado. Le doy clic allí y le doy en la primera. Y mire que ahí me resaltó. Le doy en esa primera y me resaltó todas las cuadrículas que necesito allí. Ya me quedó. Ahí está. ¿Sí lo ven? Listo, jóvenes. En este momento ya estoy listo para hacer mi gráfico, que es muy sencillo. Ilumino todo la tablita, menos hasta el total dijimos, ¿no? Porque el total no va a entrar en el gráfico. Si usted ilumina el total, lo toma como si fuera una revista, entonces se le altera pues el resultado realmente, porque no se necesita. Bueno, miremos a ver que no me quiere dar, a veces los dedos muy pesados. A ver si aquí por acá, porque no me quiere dar. A ver acá. Ahí está, menos el total, ahí está. Hasta históricas y obviamente los títulos, que eso sí son necesarios que vaya allá. ¿Sí? Le doy en el signo más, ahí está, y busco gráfico, mírela. Por defecto él me da la de barras, el número de jóvenes en el eje Y y el tipo en el eje X. Pero necesito ¿qué? Necesito gráfico circular, le doy aquí tipo y me voy al circular. Y en el circular voy a escoger uno más abajo por esa misma línea que dice circular, este que está aquí. Y allí me quedó, me cambió. Ya tengo listo todo, ¿cierto? Ese es el gráfico que necesito, miren lo fácil. Le doy en el chulito y él me lo trae acá donde tengo la tabla. Obviamente me va a quedar pues encima de la tabla y yo no quiero que me quede encima de la tabla. ¿Qué hago? Me paro encima de él y mire que se me forma un recuadrito donde yo le puedo reformar el tamaño. Mírelo aquí el tamaño con una imagen, ¿cierto? Ahí le estoy reformando el tamaño, mire, lo corro un poquitico más acá. Y me quedó este grafiquito ahí. Lo puedo dejar allí. Ahí está. Lo puedo otro poquitico más si quiero. Ahí está. Ahí me quedó entonces el gráfico. ¿Sí lo ven? Tal vez ese título le podemos cambiar, ¿cierto? El título. Entonces, ¿cómo hago? Como está resaltado, le doy aquí en el lápiz y le vamos a cambiar el título. El título lo vamos a llamar título del gráfico, pongámosle tipo de revista o revistas preferidas, pongámosle. Revistas preferidas. No número de jóvenes, no revistas preferidas, porque trata de revistas. O preferencia en revistas. Preferencia
preferencia de revistas, pongámosle el título. Lo borro y le escribo preferencias. Preferencia de revistas. Mayúscula de revistas. Ahí está. Esa es. Ahí está. Y entonces, ahí está, actualizo el título. Ya me quedó preferencia de revistas, el título, todo lo que ustedes quieran. Y está muy bien. Ya le doy el chulito. Ahí me quedó mi gráfico. Esa era la clase de hoy, nada más. ¿Qué necesito que usted haga entonces? Bueno, le podemos cambiar acá donde dice hoja 1. Le vamos a poner allí, le vamos a cambiar en vez de que diga hoja 1, le doy en el chulito y le digo cambiar nombre. Y le doy allí tabla, ¿cierto? Tabla y gráfico le podemos poner. Y gráfico si quiere. Y gráfico. Y gráfico. Listo. Le doy a aceptar. Y ahí ya me sale, ¿cierto? Eso es todo, jóvenes. Esa es la que ustedes pueden hacer. ¿Qué me faltaría? Bueno, me falta aquí un detallito que sí lo voy a explicar. Está en modo vertical la pantalla, entonces yo la voy a voltear. Usted debe tenerla en modo rotación para que le pueda voltear, ¿cierto? Vamos a ver acá. Si está en modo rotación, yo verifico. Rotación automática, ahí está. Volteo y me sale hoja de cálculo sin título. Ese sería el detallito. Le doy clic allí, ¿cierto? Y sencillamente escribo ejemplo, por ejemplo. Sí, ejemplo. Ese es el nombre. Usted verá si le pone otro nombre, pero ahí está. Ejemplo 2 lo voy a poner ahí. Le digo listo. Y ya, mira, ahí ya está guardado. Vuelvo entonces, como la tengo aquí horizontal, si usted quiere, voy a mover, hermano, mi gráfico para acá, que me queda como más bonito acá. Y lo pone al lado de la tabla. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, jóvenes, entonces ese era el ejercicio de hoy. Muy fácil, realmente. Ya de ustedes depende pues la práctica. Para ello entonces ustedes me van a hacer en el taller, ¿cierto? Había un ejercicio que es el número 3. ¿Sí? Observa la información que se muestra en el diagrama, ahí está, que corresponde al número de estudiantes asistentes a una práctica deportiva y responde. Solamente necesito que me hagan la tabla sacada de los datos. Usted mira a ver cómo es para que aprenda a leer un gráfico. Y me hace el diagrama de barras, que ve que por defecto automáticamente acá lo da. Después de que tenga la tabla bien, le va a salir el gráfico de barras. Listo, jóvenes, ese sería el ejercicio, ¿no? Cuando lo terminen, entonces lo tienen listo para yo observarlo en la próxima clase, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron? Muy bien. Además del taller que algunos jóvenes no me han entregado, ni de sexto 1 ni de sexto 2, varios. La próxima clase que tendremos sería medidas de tendencia central en estadística. Por hoy, entonces, esta práctica es para que ustedes me hagan ese trabajo, esa gráfica ya, me lo muestren en su celular, no lo acepto nada más y no en celular, por favor, por pantalla yo se los pido y de una vez se los valoro. ¿Sí ve lo fácil? Un ejercicio tiene una semana para practicarlo y hacerlo bien, como es debido. Que pasen muy, pero muy buena día, un resto de día elegante para ustedes. Gracias.